Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 4 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 54 al 58. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo esto y de dónde saca? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago y José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, más de 4 años haciendo este evangelio o estos evangelios de la vida en pareja. Entonces algunos de ustedes, sí, les doy un saludo muy especial a los que desde hace 4 años no dejan de escuchar mi evangelio. Sí, tengo varios amigos ahí, gente que me agradece y que uno sabe que somos fieles seguidores del evangelio. Y yo sé que para ellos esto es repetición, porque es que aquí tiene que uno instruir, porque es que es por falta de instrucción que, como les decía yo ayer, el profeta Oseas tiene escrito y dice: mi pueblo perece por falta de instrucción. Listo, entonces me toca instruir. ¿Sí? De esto se valió Zwinglio, Martín Lutero y compañía, y desde entonces todos los descendientes de ellos entonces se valen de eso, para decir: mira, es que la Iglesia Católica no se engañó, María Santísima no es ninguna virgen, porque mire que tuvo otros hijos. Ok. Bueno, la verdad es que si llega a haber un evangelio en que hablen de los hijos de María, sería interesante. No existe. No existe evangelio que hable de los hijos de María. Y sí se utiliza el término hermanos de Jesús. ¿Ok? Para los que estudian bibliología, arameo, entonces tienen que meterse en el tema de lo que era el arameo. Listo. ¿Y cómo es que para los judíos se dice hermano a los parientes de sangre? Listo. A mi primo hermano se le dice hermano. A mi tía se le dice: ve, Jorge, esa es tu tía. O sea, dicen es tu hermana Miriam, que es mi tía, se llama Miriam. Entonces, mi hermana Miriam, tu hermana Miriam llegó. Listo. Entonces, el término nunca, ustedes no van a encontrar en la Biblia hijos de María. Y sí, hermanos de Jesús. Pero vuelvo y les digo a ustedes, si ustedes no entienden eso, entonces se van a enredar. Sí, aquí entre otras cosas dan nombres de algunos. Entre esos está el hermano Santiago. Acuérdense que hay un Santiago de Alfeo, ¿sí?, que es apóstol y es primo de Jesús. De Alfeo, acuérdense, primo de Jesús. Y entonces aquí está diciendo precisamente está el nombre, ¿sí? Tu hermano Santiago. Ah, está constatado. Pero si tú no has estudiado bibliología y hebreo antiguo, entonces no llegas a la conclusión. Entonces llegas a lo que te dicen los pastores para justificar de que te saquen a María Santísima de tus predilecciones de fe. ¿Listo? Porque María Santísima es muy importante. O sea que así ustedes me llamen a mí fanáticos, y les voy a decir una cosa. Si quien inspiró esta idea de los primos, de los hermanos de Jesús, para acusarla a ella de que tiene otros hijos y que no es virgen, y acusar así a la iglesia, sí, fueron inspirados por el demonio, porque el demonio es el que le conviene. Listo, al demonio le conviene que tú no tengas a María, ¿ok? Porque cuando estaba incluso en vida, María Santísima, ¿sí?, incluso en vida, los demonios se preguntaban: ¿quién es esta mujer que cuando ella aparece en cualquier escenario, ellos salen inmediatamente, estrepitosamente del escenario salían? ¿Cierto? Ustedes saben que los demonios son del aire, ¿no? Son entidades del aire. Entonces salían estrepitosamente. ¿Por qué? Porque es llena de gracia. Porque fue concebida sin pecado. Porque es criatura ideada y creada por la Santísima Trinidad para que fuera donde fuera a reposar el vientre, el Hijo de Dios en su vientre, ¿cierto? Que iba a reposar. Entonces, desde entonces era una mujer con muchísima bendición. Ella misma no sabía, porque es criatura, ¿listo? Entonces no sabía, pero es tremendo en ese entonces. Entonces,
pasaba ella por algunos lugares y salían estrepitosamente los demonios. ¿Ok? Entonces María Santísima era grande, grandísima en santidad desde el mismo nacimiento, desde la concepción, perdón, desde la concepción. Sí, porque así lo hizo la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa? Entonces aquí no hay ningún hijo de María. Aquí, y bíblicamente usted no va a encontrar los hijos de María. No, se dice los hermanos de Jesús. Y vuelvo y les digo, para cuando se lee. Cuando yo estudié y cuando me enteré, era tan fácil, sí, leer, entre otros, cuando uno va leyendo las obras de los antiguos, es muy fácil entender esto de los hermanos de Jesús, es muy fácil. O sea, no queda uno con que venga, pero ¿por qué hermanos? Si uno lee la Biblia, ¿cierto? Como lo leen los protestantes y como lo van a entender, entonces uno dice, sí, claro, aquí sí lo dice. O sea, ustedes, yo por falta de instrucción diría, y me hubiera dejado convencer de los hermanos separados. Listo. Pero cuando empecé a entender todo esto, los hermanos separados me van diciendo eso, ya no me suena. O sea, es que es como un expediente, hay un sonido de expediente que no mueve. ¿Sí? Se quedaron sin María, se quedaron con menos potencial para su vida de mejoramiento. Se quedan sin María. ¿Sí? Entonces aquí el tema es muy importante. Y lo otro también que es muy bonito que aquí pasa y dice que se preguntan ellos, pero ¿de dónde viene este poder? Pues es que es el Hijo de Dios. Entonces aquí también otra doctrina para los hermanitos testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Listo, entonces aquí también dicen, ve, ¿de dónde tanto poder? Pues que es el Hijo de Dios. Tiene el poder para sanar, ¿sí? Para liberar demonios que ningún profeta antes había tenido, ¿sí? Ni siquiera profetas, ni siquiera Elías, el profeta, pues, el más grande de los profetas, de los mayores, pues, o Moisés, no podían liberar demonios, únicamente Jesús. ¿Listo? Porque es que es Dios encarnado, ¿sí? Bueno, y siguiendo con la lectura, ¿sí? Entonces se resistían a creer. Y Jesús dijo, sí, en toda parte se honra a un profeta, menos en su propia tierra. Y eso le pasa muchas veces a gente que en su propia tierra no le crean. O sea que algunos de ustedes pueden terminar yéndose para los hermanos protestantes porque no me creyeron a mí. Porque en mi propia tierra, en mi propia comunidad católica, es posible que digan, no, a mí me sonó malo el pastor. Me parece más interesante lo que dice el pastor. Es posible. Listo, porque es que no somos escuchados en nuestra propia tierra. Sí, es posible que la gente termine diciendo, no, es que ahí me engañaron. Sí, es posible que pase. Y sigue pasando al día de hoy. Listo. En su propia tierra lo despreciaron. En su propia iglesia católica, sí, despreciaron a la iglesia de Jesús. En su propia iglesia. Listo. Pasó eso. En el siglo XV vino un Martín Lutero y todos los demás y también hicieron lo mismo. Listo. Bueno, eso pasa. Sí, que en su propia tierra se le desprecie. Ok. Sigue pasando el día de hoy. Sí, sigue pasando. Mucha gente sigue retirando de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso es una cuestión que Jesús dice, nos pasa. En nuestra casa es posible que a ti, hermanita, sí, católica, hermanito católico, sí, en tu hogar tus hijos no te escuchen, tu esposo o tu esposa no te escuchen, sí, tu mamá, tus hermanos no te escuchen, ¿cierto? Porque un profeta muchas veces no es bien recibido en su casa. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.